8:37. El diputado de la UDI, Jaime Belolio, está con nosotros ahora en el estudio. Gracias, diputado, por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, ¿Qué buenos tal? días. Diputado, cortando las winchas por terminar ya el periodo legislativo, me imagino, como muchos, ha sido un año súper intenso. ¿Políticamente el año más difícil para usted o no? Diría. No, sin duda. Con mayor cambio, con mayor tensiones, con mayor frustraciones. No, sin lugar a duda, creo que el 2019 fue el año más difícil de la política, al menos para mí, y el 2020 es el con mayor desafíos también. ¿Cuál fue la principal frustración? Quizás cuando uno tiene ciertas expectativas que se ven frustradas, ¿no? Que era esperar de un grupo de parlamentarios de izquierda que no avalaran nunca la violencia, la actitud de algunas personas del Partido Comunista, del Partido Humanista. En estos últimos 100 días dan cuenta de que no hay un espíritu democrático, sino que más bien lo que estaban buscando era que cayera el gobierno, porque, no sé, se imaginaban que ahora sí que Marx tenía razón, ¿no? Después de 200 años, ahora sí que sí. ¿Y por casa nada que lo haya frustrado o nadie que lo haya frustrado? O sea, yo soy de esos bichos raros a los cuales le sacan la cresta de la extrema derecha y la extrema izquierda. Pues entonces, obviamente que me he ido alejando cada vez más de esos grupos que hacen campaña del terror sistemática y que están en la extrema izquierda y también están en las derechas más duras. Y también en la UDI. Pero dentro de la UDI lo que ha pasado más bien es que hemos tenido cierta unidad y consenso en los últimos 100 días, a pesar de tener diferencias en apruebo o rechazo del 26 de abril, sí en los contenidos, sí en la importancia del momento político actual, sí en la necesidad de actuar más unidamente con Chile Vamos, con diferencias políticas evidentes, pero han sido mucho menores las diferencias en estos 100 días que los anteriores al 18 de octubre. Y producto de este año difícil, porque digamos que los últimos 100 días son los que hicieron difícil el año, en definitiva, sí. ¿Verdad? ¿Algún reconocimiento de alguien que para usted sea merecedor de ser rescatado? Alguien que diga, mira, a este personaje valía la pena, lo acabo de descubrir, no me había dado cuenta. ¿Alguien? No, yo no tuve ningún descubrimiento, ¿no? Sí la confirmación de algunos, o sea, de diputados como Pepe Out, de diputados como Pablo Vidal y como Gabriel Boric, que son personas que tienen convicciones democráticas y están disponibles a pelearse con, comillas, su propio mundo por esas convicciones democráticas. Y no están entonces cambiando de opinión cuando les mandan 5 tweets para después arrepentirse y decir, mire, ¿sabe qué más? No, o ceder. Ahí veo que realmente hay un liderazgo con profundidad. Yo lo esperaba también de otras personas más. Sin embargo, en esos tres es la confirmación de que hay contenido, hay valentía, hay liderazgo. Y del lado nuestro, yo creo que obviamente la mayoría estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar de que fue muy difícil y más difícil para la centro-derecha, para Chile Vamos, el tener que ceder a firmar un pacto social firmar un pacto que implicaba una nueva constitución vía asamblea constituyente. Obviamente que fue una asociación mucho más grande de parte nuestra. No era parte ni del programa, ni de nuestra idea, ni de lo que muchos hemos defendido por 15 años. Entonces, obviamente ahí creo que estuvimos a la altura de esas circunstancias. Y hay roles de liderazgo, obviamente, que se han marcado en estos últimos días que sí antes no estaban. Por ejemplo, el del propio Mario Desbordes, que también me parece que es destacable. Estamos conversando con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. La idea no era hacer el balance, pero ya que lo vimos cansado. Ahora, decías también, Jaime, que así como fue el más difícil el 2019, el 2020 se presenta como el más desafiante. Sí. ¿Cuál es el principal desafío de la política hoy día y de Jaime Belolio en particular? Chuta, el mío todavía no lo tengo claro, pero de la política nada más y nada menos que hacer un nuevo pacto social. Sea cual sea la fórmula que gane el 26 de abril, necesitamos que el 2020 tengamos encaminado un proceso de restauración de confianza, de restauración de la credibilidad de nuestras reglas, de la legitimidad de las mismas, para hacer un país más justo en los próximos 40, 50 años. O sea, por los próximos 40, 50 años. Entonces, eso es lo que está en disputa ahora, en abril, en octubre, con más elecciones de alcalde y de concejales, con primarias que no sabemos si se van a hacer o no, digamos, pero primarias que también tendrían que ser tipo junio. ¿Te parece que el proceso constituyente, sea cual sea el camino que tome, es la solución para ese problema? ¿O hay otras cosas que tenemos que hacer en paralelo? No, yo creo que un pacto social no es solamente la Constitución, pero es probablemente uno de los aspectos más importantes. Cuando tú ves que hay un país en donde no hay legitimidad en el uso de la fuerza pública, legítima, cuando
las instituciones tambalean y no representan los intereses y las expectativas de las personas. Y cuando tienes problemas sociales tan graves como los que, por supuesto, hemos conocido durante muchos años, pero que han sido además puestos a la vista durante estos últimos 100 días, ¿qué es eso sino un pacto social? Y siendo de lo más importante, obviamente, las reglas de distribución del poder y cómo resuelven los problemas de una democracia que es una constitución. Entonces, sí, creo que estamos en un zapato chino y esta es una fórmula de salida, no es la única fórmula de salida. Y ahí, sí, una de las cosas que me han dicho a mí por estar por el apruebo, me dicen, ¿cómo es posible que esté por el apruebo? Porque mira la actitud de los parlamentarios de izquierda o de oposición, que hoy día no rechazan con suficiente fuerza el uso de la violencia, que cuando un intendente quiere ocupar la fuerza legítima, lo que hacen es acusarlo constitucionalmente para que no pueda hacerlo, y así sucesivamente. Pero me parece un poco contraintuitivo que ese argumento lo ocupen algunos para decir, mire, rechazo, pero rechazo para cambiar la Constitución con esos mismos parlamentarios de izquierda y de oposición que después tendrían que darle los votos para cambiar la Constitución adentro del Congreso. Entonces, es cierto que, y lo estaban comentando ustedes un poquito antes, si es que la izquierda democrática sigue silente o con ambigüedades frente a la violencia, son ellos los que están echándose en el plebiscito de abril y el proceso constituyente. O sea, si vamos a tener un proceso constituyente con el que baila pasa, de acuerdo a las votaciones de uno u otro artículo, es imposible. No se puede hacer simplemente. Entonces, si en abril lo que uno ve es que no hay una convicción verdadera para decir, mire, el señor Luis Mesina miente descaradamente porque lo que él está diciendo, esto que se quieran atribuir el poder originario, no se puede hacer. No. Ahora, no se puede hacer en la medida de que nosotros le damos legitimidad a la Constitución actual en los cambios que aprobamos hace un mes atrás. O sea, si los mismos parlamentarios que aprobaron el acuerdo del 15 de noviembre, que aprobaron después la reforma a la Constitución en el Congreso, dicen, mire, ¿sabe qué? En verdad igual puede ser, entonces se acabó, pues no hay proceso constituyente. Ese es el punto. Y hay un problema de legitimidad del uso de la fuerza por parte de Carabineros, y paréntesis, lo de ayer del hincha de Colo-Colo atropellado y muerto es dramático, terrible, lo lamento muchísimo, porque además no ayuda en absolutamente nada a que uno pueda decir, mire... No solo no ayuda, sino que va a agravar el problema. Lo agrava profundamente porque no hay ninguna justificación al respecto. Entonces, hay un problema del uso de la fuerza pública legítima para, por ejemplo, frenar a esa primera línea que lo que se dedica es a atacar, que es completamente... Le da lo mismo si se aprueba o no hoy día la reforma de pensiones, le da lo mismo si es que hay un proceso constituyente o no, lo que quiere es que caiga todo. Pero ellos tienen a veces el respaldo político que les hace pensar que van a tener impunidad. O sea, cuando uno ve al senador Navarro, que organiza un foro, comillas, de derechos humanos, en donde entran estos delincuentes y los aplauden como si fueran héroes, ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué significa que después el señor Gutiérrez vaya y avale, aplauda el que le tienen una bomba molotov a unos carabineros dentro de un carro policial o después suba una foto de él mismo disparándole y asesinando al presidente? O sea, ese clima de odio, ese clima de incitación a la violencia, claro, ¿quiénes son los que principalmente pueden parar eso? No somos nosotros dentro de Chile Vamos, son la izquierda democrática, y yo a veces a ellos los veo con titubeos de forma permanente. Ahora, ¿tú de verdad le asignas tanta responsabilidad a la izquierda democrática en eso? Y porque, a ver, al final del día, Jaime, estamos hablando de tipos que revuelven, ¿verdad? O sea, que generan en su momento una marejada grande cuando dicen las cosas que dicen, pero si las bajamos a tierra... ¿A quiénes efectivamente representan? ¿Cuánta gente se siente efectivamente representada por las cosas que anda diciendo Hugo Gutiérrez y que dice Luis Mesina o que diga el senador Navarro? ¿Tú objetivamente crees que son representativos de muchas personas? No, y esa es la razón por la cual sigo en el apruebo, porque yo no estoy por el apruebo por ellos. Si fuera por ellos, obviamente estarían en rechazo. Entonces, es porque creo que necesitamos un nuevo pacto social, dentro de los cuales, como te decía, está la Constitución. ¿Y necesitamos ser objetivos en otorgarle la gravedad del caso a las cosas que merecen gravedad? Así es. A mí me indigna escuchar o ver a un Hugo Gutiérrez decir las cosas que hace y que dice, pero creo que exacerbarlo o llevarlo más allá de lo que realmente es y pesa, solamente daña la discusión. Sí, pero con una diferencia en eso, Connie, que es que él lo dice. Sin embargo, hay otros que se sientan al lado de él dentro del Congreso que no lo dicen, pero hacen lo mismo. Entonces ese es el problema, porque hay una especie de hipocresía frente a decir que condenas la violencia de la boca hacia afuera. Porque después, en concreto, cuando tú dices, mire,
condeno la violencia, ok, ¿y qué haces después? Vas y acusas constitucionalmente a un intendente, más allá si la estrategia te parece bien o no de copamiento, pero lo acusas constitucionalmente y amenazas después a otros 4 de lo mismo. Después cuando vas y dices, mire, la protesta social no puede ser confundida con el saqueo, con el incendio, sin embargo, después cuando se quiere penalizar el saqueo y la barricada, te lo votaron en contra porque dice que criminaliza la protesta social. Entonces, ¿en qué quedamos? Si la protesta social no viene con saqueo y barricada, entonces, ¿qué te importa penalizarla? Entonces, ahí hay una contradicción gigantesca de algunos que sostienen que el derecho de manifestación es un derecho absoluto. Y entonces que el único derecho humano que tiene que proteger el Estado es el derecho de manifestación. Sin embargo, para las personas que viven en Plaza Italia, ellos también tienen los otros derechos humanos que son exigibles al Estado. Por ejemplo, de poder transitar libremente. Por ejemplo, de poder vivir con seguridad y en paz. Entonces, en ese equilibrio es donde yo veo que esta izquierda democrática, yo no estoy diciendo que el Frente Amplio tenga contactos con los de la primera línea, sería absurdo, digamos. No, lo que estoy diciendo es que ellos se ven tensionados por sus propias bases, Claro. por la izquierda no democrática y por tanto empiezan a quedar callados. Entonces empiezan a validar fórmulas que son antidemocráticas, como las funas. Ustedes decían, no son los parlamentarios los que están funando. Pucha, lamentablemente hay algunos que sí lo hacen, po. O sea, adentro de la sala del Congreso Nacional tuvimos a personas contratadas por parlamentarios, en este caso del PC y otro, arriba, insultando a Pepe Auto, insultando al otro, amenazando en los pasillos. Entonces, si esa es la fórmula que algunos van a pretender continuar de aquí hasta abril y después en octubre, en el caso que gane el apruebo, es imposible. Y ahí quienes tienen el mayor deber de controlar a esos es la izquierda democrática. Así como nosotros también, dentro de Chile Vamos, tenemos la obligación de bajar la campaña del terror de algunos, que te dicen, oye, nos vamos a ir a Venezuela. No es verdad. Porque lo que aprobamos es una cosa distinta. Te dicen, no, que la página en blanco. Bueno, no es en blanco cuando todos los tratados internacionales están plenamente vigentes y ratificados y por tanto están, comillas, preescritos. Entonces, de verdad, el margen que tenemos de hacer un proceso sin el que baila paz adentro, pero de hacer un proceso en discusión racional, ¿es cuál? En mi opinión es, por el extremo superior, tener la Constitución de Colombia, o similar, similar a la de Colombia, que tiene excesivos derechos sociales garantizados con no muy buena institucionalidad y por tanto termina judicializándose una buena parte de ella. Y en el extremo inferior, la Constitución, una mezcla de Brasil-Argentina, en donde están muchísimos derechos sociales. Hasta las tasas de interés. Hasta tasas de interés y cuánto tiene que aumentarse las pensiones en porcentaje y otro, y con un sistema que terminó endeudando al Estado hasta el infinito. Diputado, estamos conversando con el diputado Jaime Belolio de la UDI. Déjeme preguntarle, visto cómo se resolvió finalmente la realización de la franja electoral con miras al plebiscito de abril, tiempo para el apruebo, tiempo para el rechazo, los partidos políticos se definen en función de una u otra opción y mayoritariamente van a quedar puestos en uno u otro lado de la franja, pero en el caso de partidos como el suyo o de Renovación Nacional, donde hay figuras que están por la opción contraria a la que fija formalmente el partido, se les tienen que asignar una determinada cantidad de tiempo para que puedan participar. ¿Usted tiene claro cuánto tiempo le van a asignar a usted y a Joaquín Lavín? No. Pero ayer, va a ser como Rosa Baric. Ayer estuve haciendo algunos cálculos y dependiendo cómo se haga, por eso hoy día quiero meterme un poquito más en el detalle, podrían ser desde 14 segundos hasta 22 segundos. Eso es lo que... Casi como Rosa de Aric. Claro, un poquito Ya, más. pero 14 del piso, más o menos. Ya, perfecto. Sí, eso es lo que... Pero bueno... ¿Son ustedes dos nomás? No, adentro de la bancada de la UDI somos 3 diputados los que estamos por el apruebo. ¿Quiénes son? Joaquín Lavín León, la diputada Sandra Mar y yo. Perfecto. Y obviamente hay algunos alcaldes también que están por la posición del apruebo, como el alcalde Joaquín Lavín. Hay otros que no lo han manifestado públicamente, pero lo entienden. Y además, esta no es... ¿Quiénes van a hacer la cara por el sí en su partido? Ya, es que eso es algo que estamos todavía por definir. Y yo creo que Chile Vamos también tiene que hacer una buena proposición de qué significa estar por el apruebo por razones muy distintas a las que va a querer explicar la izquierda. Y yo creo que hay que concentrarnos en lo siguiente. Dentro de Chile Vamos tenemos pocas diferencias en los contenidos de lo que tiene que tener una constitución. Y por tanto, esa es la labor que a mí me interesa durante el 2020, es eso, es contribuir en el contenido de lo que tiene que tener una constitución, no solo en su parte del capítulo de los derechos sociales, que es el que más se discuta, sino que el de lo que le llaman la parte orgánica de la Constitución. O sea, cómo se distribuye el poder, el sistema político, las instituciones que, comillas, no se defienden solas, porque la gente de derecha supuso que la Constitución se defendía sola porque había un quórum y que el Banco Central se defendía solo. Pero no es así, po.
Esa es la razón por la cual hoy día estamos en lo que estamos. Entonces, hay parte también de nuestra propia responsabilidad y por lo mismo de defender esas instituciones, de promoverlas en el espacio público, no solamente en grupos más bien de élite. Y en la izquierda lo que tenemos es una radical diferencia sobre los contenidos, desde una chavista demagógica hasta una socialdemócrata moderada. Claro, entre ellos, no tienen ningún acuerdo en contenido. Háganos un adelanto de cuál sería la frase de Jaime Belolio en la franja. ¿Qué diría Jaime Belolio en la franja? Es buena pregunta, no lo tengo todavía claro, pero es con respecto a la esperanza de tener un pacto social en el cual quepamos todos y podamos construir nuestro futuro juntos. Yo creo que de eso se trata. Y eso es lo que me ha tocado, a menos cuando se me han acercado personas en San Bernardo, porque yo he seguido yendo a todos los lugares que siempre he ido. Claro, de vez en cuando hay algunos pesados, digamos. Me están escuchando mis cabros, así que yo sé que él también lo pasaron mal una vez, pero también lo han pasado bien otra. Y una de las señoras que más me afectó en esto me dijo: oiga, Jaimito, porque me dicen Jaimito la mayor parte allá en el distrito. Me dice: oiga, no lo pude ver en la graduación de mi hija de octavo básico en un liceo que está en una zona bien vulnerable de San Bernardo. Y le dije: pucha, sí, hemos tenido un par de problemas, digamos, por eso no he podido. Sí, me dijo: oiga, no deja que lo cambien, me dijo. No deje que lo cambien los viejos tampoco. Porque esto que está pasando es para nosotros. Obvio. Ese mensaje para mí es brutal, porque es distinto al que me dicen mis amigos, compañeros de colegio, los que me dicen, no sé, pues mis vecinos y otros me dicen que tienen temor, y tienen razones para tener cierto temor. Si es verdad, si yo también tengo ciertas aprensiones. Claro, sí, pero hay que destrancarse. Pero la pregunta es, ¿y cómo salimos de esta? Porque algunos te dicen, mire, no, es mejor la constitución de mañana, ¿va a ser mejor que la actual? Yo digo, ¿la de actual cuándo? ¿La de actual de hace 10 años? No, obvio que no. Pero todo lo que ha pasado con esta constitución. Ahora, lo que uno debería confiar, yo sé que confiar es muy difícil en los tiempos que corren, pero lo que uno debería esperar al menos es que la franja no sea ni por una parte un resumidero de falacia, de fake news y de campaña del terror de lado y lado, y que por otra, yendo al otro extremo, termine siendo básicamente un placement o un infomercial donde además están más preocupados los filtros que le ponen, entonces muestran a las figuras políticas paseando al perro, lavándose los dientes, regando el pasto, jugando al paddle. En cámara lenta. En cámara lenta, andando a caballo por la playa, pelo al viento. Que uno no sabe si básicamente es un comercial de pasta de dientes o... y que digamos, vota así. No. Uno quiere contenido y eso es probablemente lo que vamos a ver, y por eso es que este debate que tuvo el Consejo Nacional de Televisión va a ser muy complejo. Déjame preguntarte, antes que se nos vaya el tiempo, hay una propuesta de algunos parlamentarios de Renovación Nacional, viene hoy día en el diario El Mercurio, que están planteando para conseguir la paridad exacta, es decir, 50 y 50, que derechamente la mejor fórmula es de 2 papeletas, una de candidatos hombres, otra de candidatos mujeres, para llegar al número par, que la Convención Constitucional tenga 156 integrantes para poder dar con la mitad y mitad. ¿Compartes que es la mejor, podría ser una buena fórmula? Yo sé que no has leído la propuesta porque recién vienen muy pocos detalles hoy día en el Mercurio. A ver, yo creo que la paridad tiene que ser una realidad en el proceso constituyente. La fórmula para hacerlo no es evidente. La que se aprobó en la Cámara tiene algunas distorsiones grandes. Algo se reparó en el Senado, pero para explicarlo en sencillo, hoy día el sistema que aplicamos para elegir a los diputados generó que hay 30 que tiene bajo de 5% de los votos. Con el sistema que se aprobó en la Cámara de Diputados, habrían 55 con debajo de un 5% y habrían 36 diputados que no habrían salido, habrían tenido que ser reemplazados por otros. Genera una distorsión gigante. Entonces, yo creo que necesitamos ponernos de acuerdo en una fórmula que no le meta la mano en la urna, pero que al mismo tiempo te genere la paridad. Esta es una fórmula, el que hayan 2 papeletas. Hay algunas experiencias de que hay personas que se confunden porque piensan que tienen que votar por uno solo, entonces... pero eso es campaña de información. Sí, es campaña de información. Otra fórmula es la lista nacional o la lista cerrada distrital. También pueden ser, todas tienen pros y contras, obvio. Si estamos buscando un sistema específico para esta situación, no para siempre, sino que es para esta situación que tiene estas particularidades. Jaime Belolio, diputado de la UDI, conversando esta mañana con nosotros en Infinita. Muchas gracias, diputado. Oye, solo para despedirme, yo espero que hoy día podamos aprobar la reforma de las pensiones, porque mientras más avancemos en la agenda social antes del 26 de abril, es mucho mejor. Cerrar temas es lo mejor que podemos hacer y dotar de contenido esta discusión, que yo también es lo que espero en esa franja, al menos lo que yo quiero tratar de hacer en los próximos meses. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.